Buenos días, mi nombre es Musa Abraham, soy médico residente en la Escuela Superior de Oftalmología en el Centro Oftalmológico León. El día de hoy hablaremos acerca de lo que son las obstrucciones retinianas venosas y arteriales, que es una consulta muy frecuente en nuestro medio. Dando inicio, hablaremos acerca de la oclusión de la arteria retiniana. Para esto, pues, una pregunta muy frecuente que se ha estipulado durante el transcurso de los días es si esta es una emergencia oftalmológica. En cuanto a la oclusión sintomática de la arteria retiniana, pues tendremos que es una emergencia oftálmica que requiere evaluación inmediata y traslado a un centro de eventos cerebrovasculares. En esta pues vamos a tener que es una obstrucción del flujo sanguíneo retiniano que puede resultar de algún émbolo que causa oclusión o formación del trombo. Puede ser también causa de vasculitis, causando inflamación vascular retiniana, un daño traumático en la pared vascular o un espasmo. En este caso, la falta de suministro de oxígenos a la retina durante el bloqueo a menudo resulta en una pérdida severa de la visión en el área de la retina isquémica. Los pacientes a menudo tienen un accidente cerebrovascular isquémico silencioso concurrente. Y pues hasta este año no se ha demostrado ningún tratamiento basado en evidencia que tenga beneficio visual. En cuanto a su etiología, pues la arteria retiniana puede ocurrir en cualquiera de los vasos que suministran el ojo. La arteria principal es suministrada al ojo y las estructuras circundantes es la arteria oftálmica. La arteria retiniana central y la primera rama de la arteria oftálmica es el principal proveedor de sangre en las capas internas de la retina. Después de entrar al ojo, esta discurre por en medio del nervio óptico y se transforma en la arteria central de la retina, dividiéndose en arcada temporal superior e inferior. Además, la arteria cilio-retiniana es una rama de las arterias ciliares posteriores cortas, que esta es una rama separada de la arteria oftálmica. Esta arteria pues suministra lo que es su aporte a la coroides y a las capas externas de la retina. El flujo sanguíneo a través de cualquiera de estos vasos puede interrumpirse durante la oclusión de la arteria retiniana. El bloqueo puede ser causado por embolias, vasculitis, espasmos, traumas, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, y la oclusión de la arteria oftálmica y la arteria cilio-retiniana están a menudo relacionadas con lo que es la arteritis de célula gigante. La oclusión de la arteria cilio-retiniana también puede ser secundaria a una oclusión de la vena retiniana central, debido a su mayor resistencia de salida. En cuanto a los factores de riesgo y la demografía de la oclusión de la arteria retiniana son similares a los del accidente cerebrovascular isquémico e incluyen varios factores de riesgo modificables, como por ejemplo una edad avanzada en un 75% mayor a los 75 años, se da más en el género masculino, en los pacientes que son fumadores e hipertensos, también que padecen de la obesidad, de diabetes tipo 2, de una hiperlipidemia, de una enfermedad cardiovascular y de una coagulopatía. En cuanto a su fisiopatología, pues la arteria central de la retina suministra pues su aporte a lo que es la retina interna. La oclusión de las arterias retinianas resulta en isquemia de la retina interna y cuando la retina interna se daña, primero se vuelve edematosa. Con el tiempo el edema se resuelve y la retina interna se atrofia. En la oclusión de la arteria central, la retina externa es perfundida por la circulación coroidea y algún tejido de la retina interna puede sobrevivir, por lo que se preserva algo de visión. En el transcurso aproximadamente de una semana, la oclusión puede volver a acumularse. Desafortunadamente la retina es muy sensible a la isquemia y los modelos que han ocurrido más de 105 minutos ya son irreparables. En casos raros de oclusión completa de la arteria central de la retina, se ha sugerido que la muerte es irreversible de las células ganglionares y que puede ocurrir en un largo plazo más o menos de unos 12 a 15 minutos.
Por lo tanto, la pérdida de visión suele ser permanente y con solo una leve recuperación visual. En la oclusión de la arteria central, pues solo participa una parte de la retina y el área de la retina afectada por los vasos ocluidos está asociada con el área y el grado de pérdida visual. Lo que sucede pues en lo contrario a la oclusión de la arteria oftálmica, que este causa una isquemia total tanto de la retina interna como de la externa. Este se produce una pérdida muy grave de la visión, lo que a menudo resulta a la falta de percepción de luz. En cuanto al diagnóstico, pues iniciaremos con la historia clínica y lo que los pacientes llegan refiriendo a la cita control o a su consulta de emergencia es una pérdida de visión repentina e indolora que ocurre pues durante varios segundos. La agudeza visual también puede variar dependiendo de la ubicación de la obstrucción. La pérdida completa de la visión por percepción de luz debería levantar la sospecha de una oclusión de la arteria oftálmica. Los pacientes con oclusión de la arteria central se quejan de pérdida visual en todo el campo de visión, mientras que aquellos con una oclusión de la arteria retiniana superior o inferior, pues solo van a tener alteración en el hemicampo. Hay una pérdida repentina de visión en pacientes de 50 años, pues ya debemos enfocarnos más en lo que es una arteritis de células gigantes. Los esteroides sistémicos pueden ser urgentemente necesarios para preservar la visión en el ojo afectado en este tipo de pacientes y prevenir la pérdida de visión en el ojo no afectado. Los pacientes diabéticos pueden necesitar un seguimiento cercano, ya que los esteroides causarían lo que es una hiperglicemia. Se necesita pues también una evaluación sistémica de la enfermedad oclusiva. En lo que son pacientes jóvenes se debe pues investigar por una vasculitis y también mandar un perfil de lo que son los hipocoagulantes. En pacientes mayores se debe realizar un trabajo embólico y se recomienda el trabajo en conjunto con un centro de enfermedad cerebrovascular. En cuanto al examen físico, pues vamos a tener un defecto pupilar aferente relativo y este puede presentarse en la oclusión de la arteria central o en la oclusión de la arteria oftálmica. Al principio del curso de la enfermedad, el fondo de ojo puede ser normal. Luego más adelante, pues tendremos los hallazgos clásicos de blanqueamiento de la retina y una mancha color rojizo. Se debe pues a la opacificación de la capa fibrosa nerviosa a medida que se vuelve edematosa por la isquemia. La fobia se torna de color rojo porque no tiene una capa de fibra nerviosa. Este hallazgo puede tardar horas en desarrollarse y el edema está asociado con un peor pronóstico visual. En el transcurso de aproximadamente un mes la retina interna se vuelve atrófica y a medida que se resuelve la hinchazón en lo que es la mácula. Los exámenes de los vasos sanguíneos retinianos muestran un flujo sanguíneo segmental y descrito clásicamente como un Bose-Carring. Esto se aprecia mejor con una lente de lo que son 20 dioptrías o un lente en la lámpara de hendidura de 90 dioptrías. Y los signos crónicos pues, de una oclusión de la arteria central de la retina incluye un disco óptico pálido, tejido retiniano adelgazado, los vasos atenuados, el EPR o epitelio pigmentario pues se torna de color moteado y pues la retina tiene una visión gravemente disminuida. En lo que es la terapia médica y de seguimiento, se necesita una evaluación sistémica urgente para descartar un evento cerebrovascular. Los pacientes con amaurosis deben ser derivados a un centro de ictus más cercano para recibir tratamiento inmediato. Se ha estudiado también que el activador tisular de plasminógeno puede provocar una hemorragia intracraneal significativa, así que pues no es tan recomendada en este tipo de pacientes, ya que tampoco ha demostrado mejoría en lo que es la agudeza visual.
Se debe colocar un lente de contacto tipo gonioscopio para estar realizando masajes oculares. Esto pues ayudaría en lo que es la vasodilatación del vaso obstruido. Se debe realizar una paracentesis de cámara anterior con una aguja de calibre de 27 a 30 gauge debido a que la presión intraocular en este tipo de pacientes puede estar aumentada. También se ha visto que el aumento en la concentración de dióxido de carbono es relativamente beneficioso para este tipo de pacientes ya que provoca lo que es vasodilatación. Así que también colocaremos oxígeno al 95% para recibir un 5% de dióxido de carbono y que este pueda hacer su efecto. Hablando de lo que son las oclusiones venosas de la retina, pues hablando un poco de lo que son las entidades patológicas de la oclusión de la vena central de la retina, esta tendremos que es la causa más frecuente de pérdida de visión en personas mayores. Es la segunda enfermedad retiniana más común después de lo que es la retinopatía diabética. Y de este existen dos tipos según la ubicación. En cuanto a la obstrucción de la vena central de la retina, la oclusión se produce en la lámina cribosa del nervio óptico o alrededor de ella. Y la obstrucción de la vena de la rama central de la retina, pues esta podemos dividirla en dos tipos, la que es perfundida o no es isquémica y la no perfundida o la isquémica. En cuanto a la patogénesis, se cree que sigue la triada de Virchow para lo que es la trombogénesis, que esta está conformada por una lesión endotelial, una estasis sanguínea y los estados de hipercoagulabilidad. La arteria y la vena central comparten la vaina adventicia, que es común en los cruces arteriovenosos posteriores a la lámina cribosa, de modo que los cambios ateroscleróticos de la arteria pueden comprimir lo que es la vena. El daño en la pared de los vasos retinianos por la aterosclerosis y la compresión altera las propiedades reológicas de la vena central adyacente, contribuyendo a lo que es la estasis, la trombosis y por lo tanto la oclusión. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener que la edad es el factor más importante, ya que en más del 90% los casos ocurren en pacientes de 55 años. La hipertensión arterial, pues está presente en más del 73% de los pacientes y en la oclusión de la vena central de la retina mayores a los 50 años en el 25% de los pacientes más jóvenes. Un control inadecuado de la hipertensión también puede predisponer a lo que es la recurrencia de una obstrucción de la vena central en el mismo ojo o en el ojo contralateral. Una hiperlipidemia en un nivel total de colesterol mayor a 6.5 miliosmoles por litro está presente en lo que es el 35% de los pacientes, independientemente de la edad. La diabetes mellitus cuando estamos en estado de hiperglicemia pues se presenta en un 10% de los pacientes mayores de 50 años. Esto puede deberse a una mayor prevalencia asociada a otros factores de riesgo cardiovasculares, como lo que es la hipertensión, que está presente en los 70% de los pacientes diabéticos tipo 2. También vamos a tener lo que es la píldora anticonceptiva oral. Es la asociación subyacente más común y no debe tomarse después de la oclusión de la vena central de la retina. El riesgo puede verse exacerbado por la trombofilia. Una presión intraocular elevada pues aumenta el riesgo y particularmente cuando el sitio de obstrucción está al borde de la copa del óptico. También en los pacientes fumadores el tabaquismo puede estar asociado a una mayor incidencia. Y otras predisposiciones poco comunes son los trastornos mieloproliferativos como la policitemia, proteínas plasmáticas anormales, por ejemplo en el mieloma múltiple, o lo que es la macroglobulinemia de Waldenstone. Los estados de hipercoagulabilidad adquiridos, estados de hipercoagulabilidad heredados y la enfermedad inflamatoria asociada a lo que es la periflebitis oclusiva son pues también factores de riesgo en este tipo de pacientes. En cuanto a su diagnóstico, pues
lo que es la obstrucción de la vena central de la retina no isquémica es el tipo más común, que representa alrededor del 75%. La presentación es con una visión borrosa retiniana y unilateral. La misma entidad clínica también ha sido llamada obstrucción de la vena central de la retina inminente, incipiente, parcial, incompleta o amenaza. La pérdida de agudeza visual va de una leve a moderada, generalmente de 20 a 200 o mejor, y una ausencia leve en el defecto pupilar relativo. Esto caracteriza a estos pacientes. Cuando hacemos fondo de ojo, pues se muestra una tortuosidad de vasos y una dilatación de todas las ramas de la vena retiniana central. Podemos encontrar hemorragias en punto o blot y en llama en los cuatro cuadrantes, y la mayoría están en periferia. En el disco óptico pues podemos verlo acompañado también con edema, también junto con la mácula. Algunas manchas de algodón, particularmente en pacientes hipertensos, pueden estar presentes, y esto puede ocurrir un revestimiento transitorio de la pared del vaso retiniano. Los signos agudos se vuelven durante 6 a 12 meses, con colaterales en el disco y cambios pigmentarios en la mácula como hallazgos residuales. Se debe indicar al paciente que se ponga en contacto si la visión se deteriora, ya que esto puede indicar el desarrollo de una isquemia significativa o un empeoramiento del edema macular. En cuanto a la obstrucción de la vena central no isquémica o no perfundida, se caracteriza por una obstrucción venosa de inicio rápido que resulta en una disminución de la perfusión retiniana. Vamos a tener el cierre capilar e hipoxia retiniana. Los pacientes con obstrucción grave de la vena retiniana central suelen tener una pérdida de visual grave, generalmente menos de 20-200, hasta llegar a una agudeza visual de solamente percepción lumínica. También encontraremos un defecto pupilar aferente marcado, una tortuosidad grave y congestión de todas las ramas de la vena retiniana central. Las hemorragias extensas profundas y en forma en llama que involucran la retina periférica del polo posterior. Y podemos encontrar edema en lo que es el disco, y también formas de hiperemia. Esto puede conducir a una prófuga fuga vascular. También encontraremos la rubiosis del iris y un aumento en la presión intraocular, y el pronóstico es extremadamente malo debido a la isquemia macular. La rubiosis se desarrolla en aproximadamente el 50% de los ojos, generalmente de 2 a 4 meses, y a los 90 días ya podemos clasificarlo como un glaucoma, y hay un alto riesgo de que este se vuelva neovascular. La neovascularización retiniana ocurre alrededor del 5% de los ojos, y en este tipo de pacientes deben ser vistos mensualmente durante 6 meses para detectar el inicio de la neovascularización del segmento anterior. Aquí podemos ver una tabla donde nos indican las diferencias entre cada una de ellas, hablando acerca de lo que es la agudeza visual, el defecto pupilar aferente relativo, los defectos en el campo visual, la apariencia del fondo de ojo, una angiografía con fluoresceína del fondo de ojo, que en una no isquémica vamos a tener una menor área de no perfusión, y en la isquémica vamos a tener que los capilares de la retina no están perfundidos en más de 10 áreas de disco. En lo que es el electroretinograma, en una no isquémica va a estar normal, y en lo que es la isquémica, la amplitud de onda B está reducida. En un 60% este puede ser igual y menor o igual al valor medio normal, tanto en el electroretinograma fotópico como en el escotópico. Y el pronóstico en la isquémica es pobre. Hay una alta probabilidad de neovascularización del segmento anterior. Nos podemos encontrar este tipo de pacientes que desarrollan un glaucoma neovascular, y el pronóstico visual puede ser peor que la oclusión de la arteria central de la retina. En cuanto a los estudios de imagen, tendremos que realizar una angiografía con fluoresceína, donde este muestra un retraso marcado en el tipo de transitorio arteriovenoso.
en más de 20 segundos, pues esto enmascara por hemorragias retinianas y una tinción de la pared vascular. También debemos realizar una tomografía de coherencia óptica que es útil en la evaluación del edema macular y principalmente en el seguimiento de su curso, especialmente con el tratamiento del edema. Normalmente, pues en la OCT muestra un edema macular cistoide con o sin líquido subfoveal. También se puede apreciar una membrana epirretiniana o una tracción vitreomacular, pueden ser evidentes. Y una autofluorescencia de fondo, pues puede detectar una hipoautofluorescencia perivenular con una apariencia similar al hecho en pacientes con este tipo de obstrucciones. Esta aparición se debe al enmascaramiento de la autofluoresceína normal del edema quístico. En cuanto al tratamiento general, pues podemos tratar el edema macular con los antifactor de crecimiento endotelial vascular como el bevacizumab, ranibizumab, aflibercept y el faricimab. Podemos realizar un láser de rejilla macular o un láser focal, aunque este no es tan beneficioso para este tipo de pacientes, ya que puede provocar más fuga en la coriocapilar. Y la terapia intravítea con esteroides como la triamcinolona, podemos utilizar dosis de 1 miligramo o 4 miligramos mensuales.